vaso brachiocefálico, segundo con el otro, en la cama superior, llega hasta el corazón. Y el corazón presenta una aurícula, presenta un ventrículo, otro ventrículo, sale el vaso principal, aorta ascendente, que presenta tres panos, la aorta ascendente, que va del tercer espacio de izquierdo, segundo capítulo costal derecho, y luego de allá el callado de la aorta, que es trocaz, y luego la aorta descendente, dividida en dos partes, que es T4 a T12, porción torácica, craneal o superior, y la parte abdominal que termina ¿dónde? ¿A qué nivel? L4, y ahí ya termina como ilíagas primitivas, y luego se divide en interna y externa. La interna se introduce la pelvis, la externa sigue su camino, pasa por debajo del ligamento inguinal, se convierte en la arteria externa, sigue, pasa debajo del ligamento inguinal, se mete al miembro inferior con el nombre de ¿cómo? Crural o femoral, y esta anterotal sigue normalmente su camino, y en el anillo del tercer aductor que no le hemos visto se convierte en poplite, y la poplite en igual, y después de poplite en tibia anterior y tibia posterior, hasta llegamos a los pies. ¿Está bien? A nivel de la subclavia, tres porciones de la arteria subclavia que las divide. El arteria anterior que divide a lo que es la arteria axilar en tres porciones. El temporal, ¿no? Pectoral menor. El pectoral menor es un músculo de forma triangular con una base inferomedial y un vértice superolateral. 2345 a la posición para cohesión. Base y vértice. ¿Está bien? Primera porción torácica superior, segunda porción acrotorácica mamaria externa, tercera porción escapular inferior, que es la arteria de mayor calibre subescapular, que es una circunflejo escapular, y aparte existe otras arterias circunflejas humedales anterior y posterior. Borde inferior de redondo medio se convierte en ¿qué? La arteria humeral o braquial continúa en meuva, pasa por meuvira, y la 1.25 por debajo se divide en cura, cubital y radial, la continuación directa, y la cubital la mayor calibre. Y luego vamos a encontrar upo con humo, que era humedad profunda, braquial profunda, delto, nutria, deltoidea, nutricias anterior y posterior descendentes. Y luego teníamos colateral, nutricias musculares, y luego cubital y radial, que es donde termina. La cubital tiene 7 ramas, la radial tiene 7 ramas. Si nos vamos a la cubital, es tron, ramo, transcubito, cubito terminal. Y si nos vamos a la radial, son 4 arcos, 2 en la palma de la mano, superficial y profundo, y un arco anterior al carpo y un arco posterior al carpo, arco transverso y arco del dorso de la mano. Harán un montón de anastomosis. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Recuerdo que eran troncos de las recurrentes. Sí. Uno que estaba de este lado, que era de la arteria cubital, exactamente. Y otro que era de la radial. O sea, que hacían así. No. Y se La arteria cubital cubital emite que es tronco de la recurrente, que da recurrente cubital anterior, recurrente cubital posterior. Tronco de las interóseas, que se divide en interósea anterior, que da la arteria satélite y la posterior, que da recurrente radial posterior. Sí. Porque la recurrente radial anterior la da la radial directamente. Y se van a unir con las ramas de descendente anterior y descendente posterior de la radial profunda por fuera. Y los colaterales por dentro. Okay. ¿Está bien? Sí. El hombro tiene que ir cerca de que dice las demás. ¿El número? Sí. Tiene cabeza, puede anatómico, puede quirúrgico, tiene troquín, presa, corredera visible. Sí se puede, cualquiera puede ser. O sea, Ricardo no es un cualquiera, vamos a explicar por eso. O sea, pero cualquiera lo puede hacer, no se necesita que sea el doctor Durán que lo va a hacer. El doctor Durán fue tonto, o sea, porque tiene demasiado tiempo para poder llegar a esto. Pero ustedes tienen capacidad, lo pueden hacer. Lo que hace el doctor Durán es facilitarle para que lo haga, pero de ustedes depende la perseverancia para hacerlo. Muy bien, la parte distal. La parte distal también tiene 9, es epicóndilo medial, epitróclea, cóndilo humeral, el epitrócleo, las dos piezas son condilias internas y externas. Por la parte de la diáfisis tiene una tuberosidad dentea, una inserción para el corpórgea, una inserción para el braquial anterior, también tiene bordes en la parte proximal y la parte distal. Te faltaron en la parte distal 3 fosas que no has dicho. Sí, la fosa rodilla y la fosa cordillera y la fosa lateral. Muy bien, eso es prácticamente el húmero en su porción proximal, parte distal, y también alrededor de la diáfisis, la mitad proximal 3 bordes y 3 caras, y la mitad distal 2 caras con los bordes. Los músculos que se van a insertar: coracobraquial por dentro, deltoides por fuera, se origina el braquial anterior hacia abajo, lo cubre el bíceps braquial, entre los dos y en medio músculo cutáneo.
Aparte de eso, vamos a encontrar que CAE, clavicular, acromial y espinal son los manojos que tienen el deltoides, seco clavicular, o sea, costal, ¿verdad? Seco clavicular, esternal y costal son los tres miembros que van a formar el pectoral mayor. Si yo quiero el hemoténico de la cordera precipitada, ¿qué hemoténico sería? Remador, pegma, redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor. Si yo quiero el hemoténico del troquíter, ¿cuál sería? ¿Qué se inserta en la carilla superior, media y inferior del troquíter? CIR, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y junto con la otra S del supraescapular. Van a formar manguito de los rotadores. Correcto. Bien, vamos a iniciar ahorita con lo que es la tráquea. Para poder terminar la tráquea, entrar a los bronquios primarios, los secundarios, los terciarios, ¿correcto? Y terminar también con los pulmones, con todo lo que nos hace falta de pulmones para que tengamos algo respiratorio completo. Entonces, como primer detalle, podemos poner lo siguiente. Cartílago tiroides. Línea oblicua de cartílago tiroides, yoides, altos menores del yoides, cricoides, membrana y membrana, con 16 a 20 cartílagos traqueales que nos van a llevar desde ese punto que es C6, donde termina la laringe, donde se inicia la tráquea, que va a terminar en T4 a T5. Con un bronquio que está así, vertical, corto, grueso y vertical, y un bronquio que está inclinado y casi horizontal, más largo, porque tiene que seguir la proyección del corazón. ¿Está bien? ¿Qué podemos decir de la tráquea? Dice que es un tubo fibromuscular que vean el piso, de 20 centímetros como máximo, puede ser 16 como mínimo. Está formado por cartílagos traqueales de forma de anillo, 16 a 20, cada cartílago tiene un centímetro. Entonces tenemos que la tráquea es parte del árbol respiratorio que se extiende de dónde hasta dónde. De C6 como continuación de la laringe, que el cartílago cricoides es el más bajo de los cartílagos de la laringe y termina encimita del corazón con un cartílago con un montón de receptores llamado carina, que cualquier cosa que se vaya en forma equivocada a esta vía, como cuando tomamos líquido y se va un poquito de líquido, enseguida tosemos para que salga este líquido, o un alimento en forma irregular se va por esta vía, también va a haber tos para tratar de expulsar. Eso ocurre en T4 a T5, hay dos bronquios. El bronquio derecho es cortito, grueso y vertical porque viene quedando a un ladito del corazón, pero el otro tiene que seguir el borde izquierdo del corazón y empezar más angosto, más largo y puede ser horizontal en un cardiópata. ¿Por qué en un cardiópata? Porque si el corazón crece, este bronquio izquierdo se horizontaliza. Vamos a poner que esto es un paciente normal. Aquí tenemos la tráquea, aquí tenemos un bronquio. Y aquí tenemos el otro bronquio, pero si este bronquio se horizontaliza, entonces tenemos acá esto. Entonces, radiológicamente, vamos a ver que el corazón ha crecido y ha hecho que este bronquio se vaya para arriba. Y eso es un dato de un cardiópata que tiene una cardiomegalia y que desplaza al bronquio en sentido superior horizontalizándolo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien, vamos a ver qué pasa con la tráquea. Cada anillo traqueal, como el yoides, tiene una forma de U y entonces está cerrado en la parte anterior y está abierto en la parte posterior, pero un músculo liso que se encuentra acá, que es el de los pacientes asmáticos que se contrae, cierra la tráquea y tiene sensación de muerte por la falta de aire. Este músculo liso viene quedando en el sentido posterior. Entonces el anillo que pareció una C se convierte ya en un anillo completo. ¿De acuerdo? Y esto normalmente decimos que es fibro, por el tejido fibroso de la tráquea de los cartílagos, muscular por el músculo liso que está en la parte posterior. ¿Correcto?
Muy bien, vamos a encontrar que esa tráquea va a ser muy importante en sus relaciones. Veamos nosotros que acá existe una aorta ascendente, que acá existe un callado de la aorta, que acá existe un tronco arterial brachioencefálico, que acá existe una carótida primitiva, que acá existe una subclavia, y aquí vemos cómo normalmente este vaso va a formar un arco sobre el bronquio izquierdo, callado de la aorta. ¿Está bien? Nos damos cuenta que la tráquea a su lado derecho va a tener el tronco arterial brachioencefálico y el lado izquierdo va a tener la carótida primitiva y subclavia izquierda. Superiormente va a tener a la laringe, inferiormente va a tener al corazón. Y nos faltan nada más dos detalles: qué está por delante de la tráquea y qué está por detrás de la tráquea. ¿Sí? En sentido posterior a la tráquea, si esto fuera transparente, veríamos un nervio larguito recurrente en el canal tráqueo-esofágico. Cortaríamos un pedazo de acá para ver qué es lo que está atrás y estaríamos viendo que en la tráquea está esta partecita y acá atrás, de este lado y de este lado, viniendo acá, ¿verdad? Está el nervio laríngeo recurrente y detrás de esto vamos a encontrar otro tubito que está acá atrás, que es el esófago y es el canal tráqueo-esofágico. Hacia arriba la laringe, hacia abajo el corazón, a la derecha el tronco arterial, a la izquierda carótida primitiva subclavia izquierda, en sentido anterior grupo infrayoideo, que es esto, lo que vamos a tener aquí pegado, y en sentido posterior el esófago, entre los dos, canal tráqueo-esofágico con la presencia del nervio laríngeo recurrente. Pero claro, la tráquea es un tubo fibromuscular de 16 a 20 centímetros con cartílagos traqueales en forma de C, cerrados en sentido anterior, abiertos en sentido posterior, cerrados por el músculo liso, que se proyectan desde el cricoides hacia lo que es la relación inmediatamente superior al corazón, con un cartílago muy sensible por muchos receptores conocido como farina, y el origen de los bronquios primitivos, primarios o pulmonares. Primitivos porque son los primeros, primarios por ser los primeros y pulmonares porque su orden para ellos es irse a cada pulmón. ¿De acuerdo? Pulmonares. Ok. Estos bronquios, que son dos, van a continuación a darnos a unos bronquios que van a ser prácticamente tres, y aquí van a ser dos, que se dirigen prácticamente cuando llegue estos bronquios primarios al iris del pulmón. Le va a preguntar: ¿cómo estás hecho, pulmón? Bueno, yo tengo dos lóbulos, y el otro dice: yo tengo tres. Y entonces vienen los bronquios de segunda división, que se llaman secundarios o lobulares, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. ¿Está bien? Pero cada lóbulo histológicamente está formado por segmentos. Y entonces cuando entre al lóbulo, le va a preguntar: ¿cómo estás constituido? Pues yo tengo 3 segmentos, yo tengo 4, yo tengo 3, entonces tenemos 9 en el pulmón izquierdo y 10 en el derecho. Y a estos bronquios de nuevo origen son los terceros, que se llaman terciarios o segmentarios. Así que rápidamente vamos a decir que la tráquea se divide en bronquios primarios, secundarios y terciarios. Otros nombres: pulmonares, lobulares, segmentarios. ¿Está bien? Cuando ya llegamos a esto que corresponde a los bronquios terciarios, porque estos son los bronquios secundarios y estos son los bronquios terciarios, ¿sí? Entonces el árbol tráqueo-bronquial sigue alejándose para llegar a su destino final, que van a ser los alvéolos, donde existe la unidad respiratoria y el intercambio de gases entre lo que es oxígeno y dióxido de carbono y lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos siguiendo esta línea, y entonces venimos con los primeros bronquios, y luego venimos con 2 bronquios, y venimos con 3 bronquios, y después venimos con los diferentes. Una vez llegado acá, que son los bronquios primarios, los bronquios secundarios, los bronquios terciarios, lo que sigo son bronquiolos. Y aquí viene un hemotécnico que se llama ericasa, donde hay unos bronquiolos terminales, que no son los últimos. Luego siguen los respiratorios, que son ya los últimos de los bronquiolos.
después siguen los conductos alveolares, después siguen los sacos alveolares y después dentro de ellos van a estar los tabiques interalveolares y los alvéolos como unidad respiratoria. Todo eso incluye la unidad respiratoria. Entonces vamos a repetir. La tráquea termina en T4 a T5, se divide en bronquios primarios, primitivos o pulmonares que se proyectan hacia el líder de cada pulmón. Cuando llega a este nivel se divide en lobulares o secundarios, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Entrando a cada lóbulo se vuelven a dividir en segmentarios o terciarios para 10 segmentos en el pulmón derecho y 9 segmentos del pulmón izquierdo que actualmente no tienen ninguna importancia. Pero en la cultura de la anatomía se describen 10 del lado derecho y 9 del lado izquierdo. ¿Ok? Estos bronquiolos, estos bronquios se van a continuar siempre con tejido conectivo conocido como bronquiolos, que son de menor tamaño, y esos bronquiolos, los primeros van a ser los terminales, no confundir los tere, los respiratorios son los últimos. Casa significa conducto alveolar y saco alveolar. Y en el saco alveolar están los tabiques y los alvéolos entre un tabique y otro tabique. ¿Está bien? ¿El casa era qué conforma? Los bronquiolos terminales y respiratorios, casa, conducto alveolar y saco alveolar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál? En el saco alveolar están los tabiques interalveolares y los alvéolos. ¿Cuál es tu nombre? ¿O se me quede? Gabriela. ¿Y el tuyo? Majo. Majo. ¿Y el tuyo? Ah, Stephanie. No, es el nombre, pero es ahí de verdad. Sí, ya se quedó. Carlos. Muy bien. Yo Alejandro. No, ¿verdad? ¿Qué tienes? Muy bien, entonces Monse, ¿dónde termina la tráquea? T4 T5. ¿Dónde se inicia? C6. ¿Cuánto mide? 20 centímetros. ¿El último cartílago traqueal se llama? Los ratoncitos están así. Cariño. Ok, y luego los bronquios primarios o pulmonares se dirigen al líder del pulmón y luego ¿qué sigue? No son segmentarios. Eran segmentarios, lobulares, secundarios y luego segmentarios. ¿Está bien? Que son los terciarios. Y luego vienen los bronquiolos terminales, respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. ¿Está bien? Las arterias bronquiales, que son parte del fibromed, clínicas bronquiales, van a ir acompañando a todo este árbol braquiobronquial y son las encargadas de la irrigación de los pulmones, no las arterias pulmonares, porque las arterias pulmonares están llevando sangre desoxigenada para ir en busca de oxígeno al pulmón y regresar por las venas pulmonares, que son 5 venas pulmonares, porque son 2 del lado izquierdo y 3 del lado derecho, pero la superior y la media del lado derecho se unen para que nada más sea una superior, una inferior, una superior y una inferior, y al corazón no van a llegar 4, pero son 5 veces. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Cuál? Arterias bronquiales. Ok. ¿Cuál era qué significaba MEP? ¿Cuál? ¿Qué significaba MEP en Tibromep? Tímicas, bronquiales, mediastínicas, la M, esofágicas y pericárdicas. Quitamos esto. Mediastínicas también. Sí, mediastínicas, esofágicas y pericárdicas. Ahora sí vamos a hablar del pulmón completo. ¿Está bien?
El neumotónico de Timberlake pertenecía a los viscerales, la parte visceral. Químicas, bronquiales, Ya, digo, es mediastínicas, víscera, eso, los bronquios son esofágicas vísceras. y pericárdicas. Bueno, esto es un pulmón que tiene forma piramidal de base inferior, de vértice superior. La base corresponde a su cara inferior, el vértice sobresale del estrecho superior del tórax y alcanza la altura de C7 y se fija la apófisis transversa por una condensación pleural llamada membrana suprapleural o ligamento pleural. ¿Correcto? En la cara interna de este pulmón, ¿Lo puede repetir? sí, en la cara interna de este pulmón, si yo voy aquí caminando aquí y miro a ver acá, lo más importante va a ser un hueco que está en su porción media de la cara mediana. Se va a repetir todo. La cara mediana conocida como ilio, ¿sí? Y en ese ilio van a entrar estructuras que van a ayudar al pulmón a algo, como una arteria que le va a dar, por ejemplo, las arterias bronquiales que le dan ahí nutrición a todo, como también van a salir venas de allá que sacan la sangre oxigenada para llevar al corazón, y van a entrar a la tráquea, que es la que va a llevar normalmente, en este caso, bronquios pulmonares, que van a entrar directamente a este punto para llevar el oxígeno que viene desde el exterior. ¿Está bien? Este es el ilio, es la característica principal de la cara interna. Entonces quiere decir que si a este pulmón yo agarro y está en esta posición así natural, pero ahora yo agarro y me pongo en esta posición, pues en esta posición vamos a suponer que está así. Exclusivamente esta posición. Entonces voy a poner un pulmón completamente, o sea, entero, donde este es lo anterior y este es lo posterior. Aquí estaría el esternón, aquí estaría la columna, acá estaría el ilio de un pulmón cualquiera. Esta zona que va a la parte anterior o a la parte posterior me va a dar una zona preiliar, previo al ilio, y una retroiliar. Esta retroiliar, si hago un corte, como vimos la otra vez, en la parte de abajo, donde se encuentra el diafragma con su centro frénico, donde existen aquellas hilas gruesas que son las vertebrales, donde hay unas delgaditas extensas que son las costales y unos filetitos acá que son las externales, nos hacen un hemoténico de Kobe. ¿Está bien? En un corte aquí, para ejemplificar al pulmón, estaría este pulmón así, en donde el ilio sería esto, ¿de acuerdo? Y la parte anterior sería realmente la que delimita el mediastino y se llama región preiliar o mediastínica de la cara interna. Y la que queda detrás del ilio estaría en relación directa en donde termina la costilla a la vértebra. Entonces se llama fosto vertebral, la parte posterior, ¿de acuerdo? O sea que esta parte anterior se llama preiliar o mediastínica, y esta que está acá atrás se llama retroiliar o fosto vertebral. ¿Está bien? Entonces yo voy a ver mi cara interna y lo que me va a llamar la atención es la cara interna. Hagamos de cuenta que el pizarrón o el pintarrón es el ilio de mi cara interna. Lo que queda aquí adelante se llama preiliar o mediastínica, lo que queda de aquí hacia atrás se llama costo vertebral o retroiliar. ¿Está bien? Pero me va a llamar la atención de si estoy parada en el diafragma, una zona que es una cavidad, un hueco conocido como ilio, y las estructuras que entran o que salen, que están fijas a este hueco, se constituye el tejido conectivo que forma el pedículo, que no es lo mismo que el ilio. ¿Correcto? Si aquí está viniendo un bronquio, aquí está viniendo una arteria, aquí están saliendo prácticamente las venas, todo esto prácticamente unido por el tejido conectivo, este es el pedículo y la abertura es el ilio. El pedículo. Cerebro. Doctor, entonces el pedículo sería, ¿Ah? el pedículo sería las arterias bronquiales. El pedículo
músculo es el tejido conectivo que rodea las estructuras que entran y salen al ilio. Incluyen las arterias suprabronquiales. Sí, hay arterias bronquiales siguiendo, sí. Y también está parte de la pulmonar allá y de las venas pulmonares. Todo eso va a formar película. ¿Está bien? Sí. Pedículo pulmonar, claro. Y si estuviera en el riñón no puede llamarse pulmonar, tiene que ser renal. Y si estuviera en el vaso no se puede llamar ni renal ni pulmonar, se tendría que llamarse esplénico. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Eso igual es una característica interna. ¿Ah? Eso igual es una característica interna de los pulmones. De la cara De la interna. cara interna. De la cara interna de los pulmones. Entonces ya se me quedó Estefan, ya se quedó ahí. Y ahora Marco también, y ahora Numi también, Alma también. No me digas, Samara. Samira, ay, es cerca, es cerca, es cerca. Samira, ok. Monse, Mónica, Ismael, no sé, Alejandra. Alejandra. Gabriela. ¿Ah? No, es Gabriela. Y allá tenemos a Alondra. Y aquí tenemos Raquel. Perfecto, Raquel ya llegamos acá, un poquito de falta, un poquito. Edwin, ¿verdad? ¿No? ¿De dónde eres? No, porque ahorita en el número de pacientes que yo llevo de control, Tichacal es uno de los principales lugares que van allá, sí, Tichacal. Entonces, de los pacientes que van, hay pacientes de todos lados, ¿no? Desde los puertos, desde el Estuna, hasta el Chaco, pasamos por todos los puertos que te puedes imaginar, Cisal hasta San Bruno, pero de los pueblos, Tichacal es uno de los que más van al consultorio. Bueno, entonces, el ilio del pulmón se localiza en la cara interna del pulmón, que presenta esta característica como principal de esta región, dividida en parte anterior mediastínica preilial y parte posterior retroilial o postovertebral. Los bordes que habíamos visto es bordes BAPI, porque es anterior, posterior, inferior. ¿De acuerdo? Y las caras dijimos comedia, postal, mediastínica y diafragmática. Tiene una base encima del diafragma, que es la cara inferior, y tiene un vértice que sobresale del techo superior, llegando al C7 y fijándose a él por el ligamento pleuro-transverso. Las pleuras normalmente se condensan acá, y aparece esto, que tiene una forma triangular y que se fija al diafragma. Se llama el ligamento triangular del pulmón. ¿Está bien? Esa es otra modificación de la pleura hacia el diafragma. Ligamento triangular del pulmón que tiene una forma triangular de vértice superior, de base inferior. El vértice se fija al ilio y la base al diafragma. ¿Correcto? Ligamento triangular del pulmón. El vértice llega al ilio y la base está en el diafragma. Okay. Es parte de la pleura. Sí, es la condensación de las pleuras que se fija hasta ahí abajo. El ligamento triangular. ¿Qué se fija aquí? El ligamento pleurotransverso o membrana suprapleural. Ella es Raquel, ella se me ha quedado. Gabriela. El ligamento pleurotransverso se fija. Pero siempre pregunto a él para que no se me olvide. Se fija al C7, el ligamento pleurotransverso se fija al C7 y al vértice del pulmón. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok. Entonces, vamos a seguir. Cuando vemos
la estructura del corazón, dijimos que geométricamente el corazón tendría dos aurículas de forma de hexaedro cubo con 6 caras superior, inferior, medial, lateral, anterior y posterior, y unas caras de aspecto triangular que corresponden a los ventrículos con una base dirigida hacia las aurículas y un vértice dirigido al quinto espacio intercostal, que es la pulsación máxima, el latido de la punta del corazón. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos un tabique interauricular, un tabique interventricular, y acá tenemos directamente las aurículas. Acá tenemos una estructura acá y acá tenemos otra aquí, que son las famosas orejuelas. Y si esto fuera un macetero, tendríamos una estructura acá que es la cava, y que esta cava fue el resultado de esto más esto, y esto fue el resultado de esto más esto, y esto fue el resultado de esto más esto, y todo. ¿Está bien? En la compleja sinusal, en la superficie interna entorcraniana de lo que es el hueso occipital, toda la sangre venosa del cráneo se reúne para salir por senos laterales que finalmente salen por el hueso posterior y dan origen a la yugular interna. La yugular interna va a estar en baja yugo, donde vimos el vago, la carótida primitiva, la interna y la yugular interna, que normalmente van a estar en este paquete. A la altura de la primera costilla, la vena subclavia pasa por delante del tubérculo del isfran, forma su arco sobre ella y se une a la yugular que está descendiendo para dar origen al tronco venoso del reverso. Como son dos extremidades, son dos troncos venosos que se unen para formar la vena cava superior y desembocar en la aurícula derecha. ¿Sí? Desde el punto de vista de las formaciones y desarrollos de estos vasos, el mismo, si dejo caer una moneda, dejo caer hasta acá abajo, y esto normalmente estaría a la altura del L5, donde las venas ilíacas primitivas VIP y VIP se unen para formar la vena cava inferior. Entonces ya tenemos ahorita, ¿no?, cómo se formó la vena cava superior con dos troncos venados brachiocefálicos, y cómo se forma la vena cava inferior por la unión de vena ilíaca primitiva y vena ilíaca primitiva a la altura de L5. La aorta, por su parte, terminó en L4 y una vértebra más abajo, como Gabriel y Gabriela, una vértebra más abajo encontramos a la formación de la cava siempre del lado derecho. ¿Está bien? La cava inferior, VIP, es vena ilíaca primitiva y vena ilíaca primitiva que se reúnen frente a L5 y originan la vena cava inferior. Y esta sigue por delante de toda la columna hasta que llega al corazón y desemboca en la aurícula derecha, como lo hace la vena cava superior. ¿Las venas ilíacas primitivas son externa e interna o solo se No, considera? las venas ilíacas primitivas no hay interna y externa, son únicas. Las venas ilíacas interna y externa son las que originan la vena ilíaca primitiva. Es así, una es interna y otra. Sí, exacto. Se unen para formar la vena cava inferior. ¿Está bien? Y luego vemos que de aquí sale este vaso y que quede exactamente acá en donde estamos viendo a la cava, a la aorta, ¿correcto? Y vemos directamente acá al vaso que viene aquí, que es la pulmonar. Y entonces, aorta, pulmonar, aorta y cava en sentido anteroposterior, ¿sí? La pulmonar, la aorta y la cava, como decir, ¡pac! La pulmonar va primero, la aorta va atrásito y luego la cava. Pero si vemos arriba en este macetero hay tres grandes vasos que están saliendo de derecha a izquierda. La cava que está llegando al corazón, la aorta que está saliendo del corazón y la pulmonar que está a la izquierda, y el mnemotécnico sería capu, como si fuera una apócope de capulina, capu. Cava, aorta y pulmonar es lo que vamos a encontrar en la parte superior del corazón.
Y si nosotros dejamos caer de la cava superior hacia abajo, que estaríamos con la cava inferior. Y ambos van a desembocar específicamente en la aurícula derecha. ¿Está bien? ¿Puede volver a explicar otra vez, por favor? Que tenemos aquí en la parte superior de esto 3 vasos, que es la cava, la aorta y la pulmonar. Esta es la pulmonar, que es la más anterior. Pulmonar, aorta y cava en sentido antero-posterior. La pulmonar es la más anterior, la aorta continúa y atrás, más atrás, arriba, la cava superior. De derecha a izquierda, ¿cómo estaría? Cava a la derecha, aorta en medio y pulmonar a la izquierda. ¿Está bien? En la parte de acá atrás de esta aurícula estarían llegando allá atrás esto y esto, que corresponde a las 4 venas pulmonares, que las estoy poniendo de rojo porque traen sangre oxigenada. Si yo proyecto a esto, estaría yo viendo a esta vena que está acá, que es la vena pulmonar superior, y esta vena que está acá, que es la vena pulmonar inferior, y aquí de este lado sería que la de acá arriba se une con esta para que venga normalmente aquí, porque esta es la vena pulmonar superior derecha, es la unión de la superior y la media, porque la inferior tiene que llegar acá. Entonces, los grandes vasos de nuestro corazón es capo con doble C, que es cava superior, cava inferior, aorta y pulmonar. ¿De acuerdo? Y la relación de vasos que están arriba también es capo por una sola C, porque es cava superior por el inferior está allá abajo, aorta en medio y pulmonar hacia la izquierda. ¿Está bien? Si yo tengo un corazón geométrico, diría que es hexaedro cubo, las aurículas y triángulos, los ventrículos. Que las aurículas son más altas que los ventrículos. Que las aurículas son posteriores, dirigidos hacia la columna, mientras que los ventrículos son anterolaterales, en dirección al quinto espacio intercostal izquierdo. Que en condiciones normales el pezón de una mujer adulta media, su pezón está en el quinto espacio intercostal, que corresponde al latido máximo de la punta del corazón. ¿Ven? Así que tenemos el quinto espacio intercostal izquierdo, y si nosotros viéramos topográficamente a las vértebras acá atrás, quitáramos esto para ver allá atrás, hiciéramos un hueco aquí para ver qué hay allá atrás. Allá atrás estaría T5, T6, T7 y T8. Y decimos que de T5 a T8 es la relación que tiene el corazón en sentido posterior. Eso de T5 a T8. ¿Sí? Y ese espacio que hay entre corazón, específicamente aurículas, y T5 a T8, que es la columna, se llama mediastino posterior. ¿Correcto? Ahora, si me dicen hasta dónde llega el mediastino posterior, hasta el estrecho superior, porque una vez que salga de allá ya no hay mediastino, porque el mediastino es un espacio intratorácico. Su límite más alto sería el estrecho superior y su límite más bajo sería el diafragma. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Nada. Si agarro, por ejemplo, y le pusiera a esta estructura, le pusiera yo sus bordes, el corazón radiológicamente tendría un borde superior, un borde derecho, un borde izquierdo y un borde inferior. Entonces sería superior, inferior, derecho, izquierdo. ¿Qué es lo que dijimos? Que en vez de que digan SIDA, dicen CD. Correcto. Superior, inferior, derecho e izquierdo.
¿Está bien? Esos son prácticamente los bordes radiológicos del corazón. ¿De acuerdo? ¿Cómo está formado el corazón? Por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas servirán de almacenamiento. Su sístole es muy, pero muy leve. En cambio, los ventrículos tienen una energía importante porque van a haber 2 circulaciones. La circulación cortita que va del ventrículo derecho al pulmón, que se llama circuito pulmonar, y la circulación que va hasta la punta de nuestros pies y hasta la parte más alta del cerebro y la punta de los dedos de las manos, que es la circulación mayor que sale a través de la aorta en el ventrículo izquierdo. ¿Está bien? Pero ¿cómo podría yo ejemplificar de una manera fácil las circulaciones? La circulación mayor se puede llamar también sistémica. ¿Cómo? Sistémica se puede Sí, llamar a la claro, sí. Sale normalmente esta estructura, sale. Y esta es la sistémica, la circulación mayor, ¿correcto? Y finalmente, toda esa circulación, tanto arriba como abajo, va a atraer prácticamente a esta que está acá, VIP, y que viene directo acá, y va a venir a esta que está aquí, que vino de aquí, de acá, de acá y de acá, y de aquí y de acá, acá. Todo eso lo va a venir a traer hacia acá. Esa es la circulación mayor que va del ventrículo izquierdo, vean cómo está cruzado, a la aurícula derecha. ¿Está bien? En cambio, el circuito pulmonar va a salir de aquí, se va al pulmón y va a regresar del pulmón por las 4 venas pulmonares y va a ser cruzado también del ventrículo del lado derecho para llegar a la aurícula del lado izquierdo con sangre oxigenada y continuar su ciclo. ¿Está bien? Circuito menor pulmonar, de ventrículo, pulmón, pulmón, corazón. Circuito mayor de ventrículo izquierdo a la cabeza, a los brazos, a las piernas, a través de todas las ramas de la aorta y regresa por las cavas superior e inferior a la aurícula derecha. Por lo tanto, si yo agarro y hago un corte sagital, corte frontal, perdón, de los ventrículos, en donde tengo un tabique aquí, me daré cuenta que el ventrículo izquierdo tiene esto así, porque su grosor es 2 o 3 veces mayor que el grosor del ventrículo derecho, porque este nada más tiene que bombear al pulmón y este tiene que bombear a todo el cuerpo. Entonces rápidamente podemos identificar en un corte cuál es el ventrículo izquierdo, el más grueso de los ventrículos. Y con ese ya sabemos que el que está a su lado es el ventrículo derecho y el que está arriba es su aurícula izquierda y a su derecha por la aurícula derecha. Y eso cuando dábamos las clases de disección, que desgraciadamente ustedes nunca lo van a tener, pero eso no es mi culpa. Entonces los corazones estaban en unas peceras de formol y entonces el problema era de que el mismo peso de los corazones hacía que los corazones quedaban como unos círculos. Ya no tenían la forma triangular que tienen. Y entonces cuando agarrabas esa bola de queso, así que es una bola de puro músculo, ya no sabías quién era quién, ¿sí? Entonces cortabas normalmente a todo lo largo del corazón y enseguida ubicabas a lo que era lo más grueso y decías, este es el ventrículo izquierdo, y el que está a su lado el ventrículo derecho, y el que está arriba es la aurícula izquierda, y el que está a su lado la aurícula derecha. ¿Cuál problema es aquí de la escuela? Pero son problemas ajenos a nosotros, ¿no? Sí, pero se dejó. Es algo muy importante porque es lo más cercano a lo que manejamos cuando entras ya a técnicas quirúrgicas, pues es lo más cercano a lo que veas. No como algún maestro en algún momento decía, ¿qué es esto? Decía así. Y tú estás diciendo, bueno, pues es el nervio musculocutáneo. No, es un nervio. ¿Y esto qué es? No es el braquial anterior, no, es un músculo. Y este blanquito que está aquí es la fascia del braquial anterior. No, es la fascia aponeurosis. Y te decía el maestro, cuando sea rojo, es músculo. Cuando sea blanco, es fascia. Cuando sea amarillo, pues es grasa. Si está largo, depende. Si está largo, si está sólido, es un nervio. Pero si está algo que tiene una luz, si está grueso, es una arteria. Y si está delgado, es una vena. O sea, cosas del
antes de Cristo. ¿Ya? Ahorita no, o sea, tú en una disección dices, este es el nervio musculocutáneo, este es el coracobraquial, este es el braquial anterior. Voy a cortar el tendón del bíceps, ve lo que está, ve cómo sale la antebraquial cutánea externa. Voy a voltear el cadáver, ve qué va a aparecer, nervio radial, arteria medial profunda. Muy bien, ¿qué va a pasar en el surco petroglar? El nervio cubital, perfecto. Voy a quitar el flexor común superficial, ¿qué voy a ver? Cum, ¿qué es eso de cum? Cubital y mediano. O sea, mira los tendones de aquí del palmar largo y del palmar mayor. Ahí está el mediano, ¿sí? Hoy no hay disección, ¿sí? Pero pues, hay un montón de programas que nos damos. ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir lo de la circulación? Sí. La circulación mayor y menor, vamos a ver lo siguiente. Muy bien. Tenemos acá un corazón. Vamos a hablar de lo que ya vimos ahorita. El corazón nos enseñaron en primaria que es un órgano vital, porque sin él no vivimos. Nos enseñaron en la primaria que el corazón normal, que si cerramos la mano, es más o menos del tamaño de tu mano el corazón. ¿Está bien? Que si normalmente es más grande que tu mano, pues es un cardiópata que tiene un corazón con alguna patología. O a lo mejor es un físico constructivista que tiene muchos músculos y tiene un corazón grande para poder satisfacer a los músculos que va a alimentar. Ok. El corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos, un tabique interauricular, un tabique interventricular y las uniones auriculoventriculares donde se encuentran unas válvulas auriculoventriculares. Que este nada más tiene dos válvulas como si fueran prácticamente lo que tiene los papas aquí, bicúspide. ¿Está bien? Y esa es una tricúspide. Esta es una mitra, como la mitra del obispo que tiene aquí y acá, que es así, por eso se llama mitral o bicúspide, ¿correcto? Y esta tiene tres, una acá, otra acá y otra acá, tres válvulas. Que si agarro y aumento el tamaño este y veo esta, veo esta y veo esta, las válvulas no es igual a válvula. Que la válvula contiene las valvas, ¿está bien? Y que estas son tres, ¿correcto? Y que estas valvas normalmente son las que se van a abrir y se van a cerrar para dar los ruidos cardíacos. Cuando escuchamos loop, 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 loop. En el primer ruido, estas válvulas auriculoventriculares, al abrirse no va a pasar nada. Pero cuando venga la sístole ventricular y vengan y esto haga así, va a ser el loop, que es el primer ruido cardíaco, pero esto va a sacar normalmente aquí y sacar acá a las válvulas que están abriéndose acá, y cuando la sangre salga y por lo menos tiende a regresar, el cierre de estas otras nos va a dar el segundo ruido cardíaco. Por lo tanto, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, el primero es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco, el cierre de las válvulas semilunares. Y se llaman semilunares porque si yo agarro a una aorta y veo sus valvas, están así, o sea, tienen forma de media luna, ¿correcto? Entonces, estas valvas de la aorta, que son tres, la anterior, la derecha y la izquierda, me dan un mnemoteico de ADI, ¿ok? Anterior, derecha e izquierda. La aorta empieza con A y tiene una anterior y dos posteriores. Y la pulmonar empieza con P, tiene una posterior y dos anteriores. ¿Correcto? O sea, y así como está esta, la aorta tiene una anterior y dos posteriores, y la pulmonar tiene una posterior y dos anteriores. O sea, al revés de esto. ¿Correcto? Valvas y válvula no es lo mismo. La válvula contiene a las válvulas. El cierre, no la apertura. Se abre de aurículas y ventrículos, y cuando se cierre, loop. Y cuando se abre lo otro y regrese, loop. Y así tenemos un loop, loop,
loop, loop, pero con un disco que ustedes deben de ver en segundo año, donde van a tener más de 70 ruidos cardíacos, para que puedan ustedes identificar el loop, 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 lo fisiológico, loop, 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 arritmias, correcto, loop, 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 taquicardia, loop, 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 loop. Se está muriendo, se hace una bradicardia, correcto. Entonces todo eso lo van a identificar y también como los raperos hacen o sea, soplos, todo eso lo van a identificar en los sonidos de un disco que les van a poner en segundo. Muy bien, entonces ¿alguna pregunta acá? Muy bien, entonces el corazón tiene una base, tiene un vértice, tiene bordes y tiene caras. Sí. ¿Cuántas válvulas pulmonares tienes? Dos, la aorta y la pulmonar, y cada una tiene 3 válvulas. Válvulas 2, aorta y pulmonar. Valvas 6, 3 de la aorta y 3 de la pulmonar. ¿Está bien? Entonces, muy importante, cuando tenemos una vista manubrio T2, T4 a T5, T8 a T9, columna dorsal, nuestro corazón va de aquí hasta acá abajo, T5 a T8, su base, correcto, anterior, medio y posterior, y superior. ¿Qué son los mediastinos? Superior y el inferior dividido en anejo, ¿sí? Anterior, medio y posterior. Hagamos de cuenta que vamos a ver específicamente el corazón. El corazón sobre el diafragma. Tiene una membrana sebeliza, ¿qué es eso? Sedosa delgada, lisa y transparente. Entonces acá la tenemos. Esto se llama pericardio seroso. Y acá existe un pericardio fibroso que es más protector y que viene y se fija el diafragma. ¿Cómo se llamará esta fijación? Pericardio clínica. ¿Está bien? En su parte anterior, ¿sí? Está todo fijo aquí directamente a lo que es el diafragma. Pericardio clínico. ¿Está bien? Ok. Vemos que son dos las hojas del pericardio, serosa, ¿sí? Y fibrosa. Y hay una cavidad acá que tiene un poquito de líquido que amortigua los movimientos de la sístole y de la diástole, sístole y diástole, y que en ocasiones esto se empieza a llenar de líquido por una insuficiencia cardíaca, y esto va a evitar que este corazón se pueda mover con dificultad porque cada vez va a haber líquido, y el resultado es que el tipo se va a morir por taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco por un derrame pericárdico. ¿Está bien? Entre ellos viene descendiendo unos nervios de 345 que vienen del plexo cervical 3, 4 y 5, y que era el nervio que pasaba delante del escalero anterior, ¿se acuerdan? Frénico. Viene descendiendo y ahora desciende entre el pericardio fibroso y el seroso. Acá viene el frénico que viene descendiendo aquí, y luego llega al diafragma, y luego se distribuye acá en el diafragma y constituye el nervio principal del diafragma, que es el nervio frénico. ¿Cómo se llama esa cavidad donde dijo que pasaba el líquido? Esto Ajá. tiene una membrana serosa, una membrana fibrosa y una cavidad pericárdica. Cavidad pericárdica. Sí, muy bien. Acá arriba, estamos viendo que hay una arteria que baja, que vimos que era la mamaria interna, ¿sí? Que esta arteria mamaria interna nos da un montón de ramas que no hemos visto todavía. Y vimos algunas arterias intercostales anteriores, etcétera, etcétera, de los primeros 6 espacios. Y que luego llegaban normalmente y se dividía en una rama que venía por acá, rama interna abdominal, y una que estaba por acá, musculofrénica, y dijimos ETO o EMU. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí.
Y entonces, entre las ramas, tiene una rama que viene aquí. Y vean esta rama que viene aquí. Y entonces, ella se llama pericardiofrénica, porque va al diafragma y va al pericardio. Estas arterias se llaman pericardiofrénicas y vienen de las mamarias internas. ¿Correcto? Pericardiofrénica. ¿De acuerdo? Entonces, esto que es el corazón, que tiene su pericardio, tiene sus grandes vasos, ¿correcto? Son los que van a constituir realmente los componentes del mediastino medio. Hagamos de cuenta que es esto del corazón. Hagamos de cuenta que aquí hay una membrana serosa. Hagamos de cuenta que aquí hay una membrana fibrosa. Hagamos de cuenta que aquí están viniendo los medios frénicos. Por decir, ¿ya los vimos? ¿Está bien? Esta vez decimos que el mediastino medio, ¿qué cosas tiene? Es donde está el corazón. Pericardiofibrosis seroso, grandes vasos, que era grandes vasos. ¿Cuál era el hemocénico? No. Capo, cavas, aorta pulmonar, que son los grandes vasos. El corazón y los medios frénicos nos hacen un hemoténico del mediastino medio, que es perigran cofre. Perigran es pericardio fibroso seroso, luego grandes vasos, luego corazón y luego nervios frénicos. Ellos son los componentes del mediastino medio. ¿Está bien? Acá en el mediastino anterior dijimos que había unos ligamentos que iban de acá a acá. ¿Cómo se llaman? Externopericárdicos, y decíamos que el timo como vestigios y los ligamentos externopericárdicos eran los componentes del mediastino anterior. ¿Está bien? Externopericárdicos y timo como vestigios. Anterior. ¿Sí? El mediastino medio que tiene perigran cofre, pericardio, fibrosis seroso, grandes vasos y corazón y frénicos. ¿Está bien? Ok. Y ahora voy a ver qué tiene el mediastino posterior. ¿Qué habrá acá atrás? Doctor, ¿puede repetir qué tiene el mediastino anterior? Este, que es externopericárdicos y timo como vestigios. Ok, vamos a ver. Es una... ¿Externopericárdico qué era? ¿Era una fibra? ¿Era un ligamento? Ligamento externopericárdico. Ligamento externopericárdico. Este es el corazón. Este es el mediastino anterior. Este es el medio. Este es el posterior. ¿De acuerdo? Amepo. Y acá arriba está el mediastino superior delimitado por la primera costilla, el maduro external, primera vértebra dorsal, porque ya el cuello ya no es mediastino. ¿Por qué no sé? Porque el cuello no es mediastino. ¿Por qué no es el cuello parte del mediastino? ¿Qué dice la definición? ¿Qué es el mediastino? No. O sea, porque el mediastino es una región medial del tórax. Entonces el cuello no está en la región medial del tórax, no está superior al tórax. Porque el mediastino es un espacio intratorácico. Desde que te salgas del tórax, ya no es mediastino. ¿Está bien? Y su límite sería el estrecho superior del tórax, donde está el primer par de costillas, el manubrio external y la primera vértebra dorsal. ¿Está bien? Vamos a analizar qué estructuras estuvieron ocupando ese espacio del mediastino posterior, porque el mediastino anterior ya dijimos que tiene a que es externopericárdicos y timo. Al mediastino medio ya vimos que hay un pericardio fibroso, hay unos grandes vasos, hay un corazón y un nervio frénico.
Todos ellos son componentes del mediastino medio. Pero vamos a ver quiénes están detrás del corazón, entre el corazón y T5, T8, que es el mediastino posterior. ¿Está bien? De pronto, en este mismo corte veo este vaso. Que es aorta ascendente, callada, aorta descendente. O sea, la aorta sí va a estar allá. ¿Sí? Pero también vamos a ver la estructura que está viniendo desde aquí. El esófago está viniendo detrás del corazón, detrás de la tráquea, detrás del corazón, y está viniendo acá el esófago. Entonces vemos la aorta descendente al esófago. Una vena que todavía no han visto ustedes. Aquí está. ¿Qué sería esto? Esta vena de acá. ¿Cuál? Cava qué? Superior. Entonces viene una vena desde acá, viene por acá, hace esto así y desemboca en la cava superior. ¿Qué vena será? Ácidos. Luego vamos a ver una estructura que de plano no hemos tocado nada con ella, que viene desde el abdomen, que pasa por acá y que sigue su camino hasta llegar específicamente a la unión de la yugular interna con lo que es la subclavia. Vamos a ver. En la parte de acá arriba hay una vena subclavia, hay una yugular interna, hay un tronco venoso supracefálico, y aquí hay otra vena, y acá hay un ángulo. Hay un ángulo, ¿está bien? Aquí está la cava y aquí está el corazón. Esto se llama ángulo de Pirogov. Y del lado izquierdo, si fuera esto el diafragma, esta estructura que estoy viendo en vista lateral estaría viniendo debajo del diafragma de este lado y pasaría acá atrás del corazón a desembocar aquí. ¿Correcto? Este ángulo que está acá recibe la desembocadura de esto que se llama conducto torácico. ¿Está bien? Entonces, conducto torácico, y luego el que acompaña al esófago todo el tiempo, ¿cuál será? ¿Qué nervio acompañará al esófago todo el tiempo? ¿Cuál? No, no el hipogloso. El hipogloso para la lengua. El vago. El vago. ¿Está bien? Vamos a analizar un poquito al vago antes de seguir. ¿El vago qué par craneal es? 10. Vamos a ver. ¿Tu nombre otra vez? Mijail. ¿El de ella? Paola. ¿José? Josué. Ok. Vamos a ver. Josué, ¿dónde está saliendo el vago de tu cráneo? ¿El cráneo por el cráneo? Ok. Gen entre dos senos, glosofaringeo, espinal, neumogástrico, seno lateral, seno verdoso, todo sale por abuelo yugular. ¿Cómo? Sí. Y luego vemos que este vago, Ricardo, cuando sale de la gorda posterior, ¿en dónde recuerdas que esté? En el cuello. En la cara lateral, ¿dónde? En Bacayú, que es la vaina carotidia. Vamos a reestructurar. El vago neumogástrico, nos vamos a ir directamente al tallo cerebral, y en la cara anterior de lo que es el bulbo tenemos dos características importantes que vimos ayer. Cara anterior del bulbo, dos cosas que, rápido, este y esto. ¿Qué es? La pirámide y la oliva. Un surco medio anterior entre pirámide, y entre pirámide y la oliva, ¿qué hay? Un surco olivar donde está el hipogloso, y detrás de él un surco retroolivar donde está el neumogástrico. Entonces nuestra enseñanza puede empezar desde ahorita diciendo de que el neumogástrico lo vemos aparecer en el surco retroolivar
y ahora se proyecta hacia adelante, hacia abajo y afuera en busca del agujero rasgado posterior. Sale del cráneo, inmediatamente se une a vaca yugon y desciende protegido por una vaina poneurótica que protege a vaca yugon. ¿Quién es vaca yugon? Claro, es el. ¿Quién era vago? Pues el vago, es el que estamos hablando. Vago, carótida primitiva e interna y la yugular. ¿Correcto? Y entonces el neumogástrico empieza a bajar, pero resulta que a la altura de la sexta vértebra cervical, volvemos a un punto más. Le dicen al vago, cuando estás a la altura de la cartílago cricoides, abandona a la vaina carotidia y rápidamente te inicias con el descenso con el esófago. ¿De acuerdo? A esa altura, ¿por qué en C6? Porque C6 es el punto donde la faringe se convierte en esófago, ¿está bien? Donde la laringe se convierte en tráquea. Entonces le dice, el vago izquierdo va a ponerse en sentido anterior al esófago y el vago derecho en sentido posterior. ¿Está bien? Si el vago izquierdo se pone anterior, yo pregunto, el plexo esofágico anterior del vago, ¿cuál de los dos lo dará? El izquierdo, porque es el anterior, ¿verdad? Y luego, normalmente el esófago, ¿qué va a pasar cuando siga bajando? ¿Cómo? Entonces, cuando ya llegue al estómago, se acabó el esófago y el nervio vago seguirá el izquierdo anterior al estómago, ya no como plexo esofágico anterior, porque ya no hay esófago, plexo gástrico anterior. ¿Qué sigue debajo del estómago? El duodeno. Y el vago izquierdo estará por delante del duodeno y diremos que el plexo duodenal anterior lo va a dar el vago izquierdo. Y el plexo duodenal posterior lo va a dar el vago derecho. Pero luego sigue el yeyuno. Y el plexo yeyunal anterior lo va a dar el izquierdo. Y el plexo yeyunal posterior lo va a dar el derecho. Y luego sigue el colon. El plexo cólico anterior lo va a dar el izquierdo. Y el plexo cólico posterior lo va a dar el derecho. Todo ese recorrido que estamos viendo, ¿correcto? El vago lo está dando y todos los anteriores les va a dar la izquierda y todos los posteriores el derecho. ¿Está bien? Pero cuando este vago está llegando aquí, ¿verdad? Y estamos a la altura de C6 y luego sigue C7 y este se va a ir a buscar el esófago, se va a meter al tórax, el vago, porque el esófago también se metió a la acción, ¿no? Y entonces el vago así muy dice, ¿qué necesitan? Inervación, todos los órganos pulmones y nosotros. Dice, corazón, yo también no tengo nada, no te preocupes, sí, güey. Entonces el vago izquierdo del plexo pulmonar anterior, del plexo traqueal anterior, el plexo bronquial anterior, ¿sí? Y el derecho, el posterior. Y el plexo cardíaco anterior, también el izquierdo. Y el plexo cardíaco posterior, el derecho. Y en el mediastino, también hay plexo mediastinal anterior y plexo mediastinal posterior. Y el anterior vendrá del izquierdo, el posterior del derecho. Y ustedes como tontos están, el vago normalmente se quita de acá a acá. El vago se quita de acá a acá. El vago se quita, ¿de dónde se quita el vago? Ah, de acá a acá, perfecto. Salió de allá y pasó a tal lugar. Y empieza. Y resulta que se une el esófago y el izquierdo da el anterior y el derecho el posterior. Y luego siguió su descenso, pero en ese momento le dio al corazón el izquierdo el anterior y el derecho el posterior y el pulmonar anterior el izquierdo y el pulmonar posterior el derecho. Eso ya se está confundiendo todo esto. O sea, y regresa otra vez. Y luego te das cuenta que todos los anteriores los dio el izquierdo, todos los posteriores los dio el derecho. ¿Está bien? Y entonces yo agarré, se me antojó un neumotécnico para ver cómo está este vago izquierdo y el vago derecho. Y nos remontamos a Hollywood y fuimos a ver a J-Lo. ¿Está bien? ¿Quién es J-Lo? ¿No saben quién es J-Lo? Jennifer López, ¿no?
¿Sí lo conocen? Arriana. Ariana, pues sí. A ese mago que flota por todos lados. ¿Cómo se llama? Chris Ángel. Chris Ángel, ¿no conocen a Chris Ángel? De nada más de parte, ¿no? ¿De cuál conocen ustedes? Bueno, lo cierto del caso, que cómo llegan los famosos al Hollywood en una limusina. ¿Está bien? ¿Quién las recepciona? ¿Quién las recepciona? Hay una alfombra ya, hay una limusina, pero ¿quién se acerca a recepcionar? ¿Quién? ¿Ah? Los paparazzi están tomando fotos, ellos no van a recepcionar, están tomando las fotos. ¿Quién? Hay un mayordomo, vestido, así a todo dar, ¿sí? Que se acerca muy elegante y abre la puerta, ¿sí? Y agarra y elegantemente pone su mano acá atrás y extiende la mano aquí para que quien lo baje, ¿está bien? Y el izquierdo es anterior y el derecho es posterior. ¿Está bien? Entonces todos los plexos posteriores provienen del derecho y todos los anteriores provienen del izquierdo. Todos. El gástrico, el esofágico, el traqueal, el pulmonar, el mediastinal, todos van a venir del izquierdo y todos del derecho. ¿Ok? Sí. Son las mismas relaciones que tiene, es la misma cantidad de relaciones que tiene el vago izquierdo que el derecho. Okay. Solamente que uno en sentido anterior, otro en sentido posterior. Entonces, aproximadamente cuántas relaciones hay anteriormente. ¿Cómo? Como cuántas relaciones hay anteriormente. ¿Cómo cuántas? Relaciones hay anteriormente, o sea, de todos los plexos, donde pasa el vago izquierdo. Como cuántas relaciones hay. Cuando tú empiezas a bajar, estás con el esófago. Y cuando tú estás con el esófago, ¿qué está delante del esófago? ¿Qué está delante del esófago? La tráquea. Entonces el izquierdo va a ocupar la parte anterior y el derecho la parte posterior. Y abajo de tu tráquea, ¿qué hay? ¿Qué hay debajo de la tráquea? Plexo cardíaco anterior y plexo cardíaco posterior. Pero tú ya estás en el mediastino. Y acá hay estructuras mediastinales anteriores, hay posteriores por todo lo anterior por el izquierdo y todos los posteriores derechos. Así normal. ¿Ok? En este mediastino posterior, el mnemotécnico es este. Vamos a encontrar una aorta descendente, un esófago, el que lo acompañe, que son los neumogástricos, que está aquí, ¿correcto? Ácigos, que ya también la mencionamos, y el conducto torácico que vimos en ese momento. A esa condorito ese que tienen allá de las entrevistas, condorito, o a ese coba, que es lo mismo, es neumogástrico vago. 5 estructuras voy a encontrar en la parte posterior. ¿Cómo lo puedo ver? Hagamos de cuenta que estoy en las aurículas y decido abrir la ventana, que sería la pared posterior de la aurícula. Cuando yo abro la ventana, voy a estar viendo un tubo que está bajando, que es el esófago, que tiene 2 nervios, uno anterior y uno posterior. ¿Qué será? El vago izquierdo y el vago derecho. ¿Está bien? Y luego también voy a encontrar una aorta que está bajando. Y voy a encontrar una vena que está subiendo. Y voy a encontrar un conducto que está subiendo. Y hago mi mnemotécnico. Aorta, esófago, ácidos, conducto torácico y neumogástrico. ¿Alguien más? Nadie. ¿Cuáles son las? Hago a las estructuras así. Las separo. Y voy a ver a mis vértebras dorsales. T5 a T8. ¿De acuerdo? Mediastino posterior. Mediastino posterior. ¿Está bien? A eso. Aorta, esófago, ácidos, conducto torácico y neumogástrico. Entonces, ahora está bien. Mijail. Ahora, José, falta nada más de aquí para acá. Ella es Raquel. Y ahora vamos, ella, a ver, Azael. Ricardo. ¿Cómo te dijeron? Ricardo. ¿Ah? Emanuel. Omar. Perfecto, Omar. Ricardo. ¿Alguna pregunta?
Periganto, braquias. Y entonces vamos para terminar al mediastino superior. ¿Y cuál sería el Pericardio, mediastino superior? grandes vasos. Si nosotros queremos definir cuál es el mediastino superior, ¿de dónde sería? ¿De dónde? Gabriel. De 2 a 4. De T2 a T4. No, porque es ¿Dónde estaría? Mediastino superior. T4, T5 si es el límite inferior, porque de aquí abajo es mediastino inferior. De T1 a Pero estamos hablando de mediastino superior. T1 a T4. ¿Dónde empieza? Del estrecho superior hasta T4 a T5. Ese espacio conocido como mediastino superior también tiene una serie de estructuras que vamos a ver muy fácil ahorita. Vamos a sacarlos. ¿Sería de T1 a T4 o 2? Sí, desde el estrecho superior del T1 hasta T4, T5. Ok, vamos a ver qué cosas hay acá. Tenemos un corazón que está en el mediastino medio, ¿está bien? Pero vamos a ver ahorita las estructuras de una vez. Vemos acá atrás. Tráquea, ¿de acuerdo? Esta tráquea, detrás de él existe el esófago. Esófago, ¿está bien? De pronto hay un callado de la aorta. Callado de la aorta. Hay una vena que vimos hace un momentito que termina acá atrás, viniendo desde acá. ¿Cuál es? Conducto torácico. Ácidos que desembocan en la cava superior. ¿Sí? Callado de la aorta, callado de la ácidos, ¿sí? Y la cava superior. Callado de la ácidos y cava superior. ¿Sí? Tres que empiezan con CA. Callado de la aorta, callado de la ácidos, cava superior. Mi pregunta, ¿quién origina la cava superior? Los troncos. ¿Ah? No, los troncos de los cefálicos, porque la yugular y la otra van a formar los troncos y los troncos van a formar la cava. ¿Está bien? Brachiocefálicos. Brachiocefálicos. ¿Está bien? Sin embargo, había un nervio, ¿verdad? Que venía directamente acá, que se da cuenta y que subía para la laringe. Nervio de la recurrente. ¿De dónde viene? Del neumogástrico. Y estos mnemotécnicos aquí, en un niño, acá arribita, está el timo, y que dijimos que a los 14 años termina como vestigios y se caen partículas en el mediastino anterior. 3K, verás, recurren al timo. Son todas las estructuras del mediastino superior, que incluyen tráquea, esófago, ¿está bien? ¿Está bien? 3 con CA, callado de la aorta, callado del ácido, cava superior, ¿está bien? Brachiocefálicos, recurrentes, neumogástrico, timo. Para que no diga 3 cabras recurren timo, está bueno. Mejor que sean al timo, porque sea más elegante. Pues no va a decir 10 cabras recurren timo. Mediastino superior. Cava superior. ¿Correcto? ¿Listo? Sí. ¿Puedes repetir la 3. ¿Ah? el significado de esófago? Por eso 3, que significa tráquea y esófago. Callado de la aorta. K, son 3 con K, que es callado de la aorta, callado de la ácidos, cava superior. Verás, son los brachiocefálicos. Recurren, estos nervios laringos recurrentes, la N, neumogástrico. Y abajo, timo. 3 cabras recurren al timo.
Entonces, 3 minutos nada más de lo que hicimos el día de hoy. El tórax está formado por 37 huesos, de los cuales tenemos 12 pares de costillas, 7 verdaderas, 5 falsas, las últimas 2 flotantes. Se llaman verdaderas porque tienen un cartílago propio que les va uniendo directamente al esternón, pero la 8, la 9 y la 10 utilizan al séptimo para poder llegar al esternón, se llaman falsas, y la 11 y la 12 se quedan en sentido posterior. Son 37 huesos que forman el tórax, 12 pares de costillas, 12 vértebras dorsales y un hueso esternón. T2 a T4 T5, manubrio esternal, T4 T5 a T8, cuerpo del esternón, que el apéndice hipoides puede ser 9, 10 y 11 dependiendo de la longitud del apéndice hipoides, pero hay 2 ciclos de unión que son T4 T5 y el otro T8 a T9. ¿Está bien? El interior del tórax presenta una cavidad central mediastino, limitado lateralmente por la cara interna de los pulmones, anteriormente el esternón, posteriormente por la columna dorsal, inferiormente por el diafragma y superiormente por el plexo superior, de forma, ¿qué forma? Reniforme, que mide 10 por 5 y está formado por la primera vértebra dorsal y el primer par de costillas, el manubrio esternal, bla bla bla. Un corte transversal a nivel de T4 T5, divide al mediastino, el superior y el inferior. El superior tiene 3 cabos de columna al timo y el inferior se divide en amepo, ET, pedira en cofre, ahí sacó y se acabó. Y luego los pulmones presentan cara interna, cara externa y la cara inferior comedia, 3 caras y presentan bordes bajo, anterior, posterior e inferior. Presentan lóbulos, presentan cisuras y tiene 3 lóbulos del lado derecho, 2 lóbulos del lado izquierdo. La tráquea se inicia en C6, termina en T4, T5, bronquios primitivos, primarios o pulmonares y luego bronquios secundarios, también llamados lobulares, y bronquios terciarios, también llamados segmentarios, y luego sigue telecasa, que eran los bronquiolos preliminares, respiratorios, conductos alveolares, alveolos, tabiques y ya. ¿Correcto? Las arterias bronquiales normalmente van siguiendo todo el árbol traqueobronquiales, son las que irrigan a los pulmones, y las arterias pulmonares llevan la sangre desoxigenada para que se oxigenen los pulmones y regresen por 5 venas pulmonares que finalmente llegan 4 al corazón. El corazón presenta 4 bordes, superior, inferior, derecho y izquierdo. Presenta normalmente 2 aurículas, 2 ventrículos, hexaedro, cubo, 6 caras, la de abajo, aspecto triangular, tabiques interauricular, interventricular, unidos aurículos ventriculares, mitral de un lado, tricúspide de otro lado. Nos falta ver sistema de conducción, nos falta ver irrigación completa del corazón, pero eso lo mañana vamos a ver. ¿Correcto? Yo creo que estamos yendo bastante bien. Mañana continuamos con este y agarramos el letter para repasar.